Vamos a entrar en el mensaje del día de hoy que tiene por título ¿Cómo alcanzar las promesas de Dios? Amén. Pues sabemos que en los caminos de Dios y nosotros como hijos de Dios, Dios nos da promesas. Promesas para nuestra familia, promesas de salud, promesas de un mejor trabajo, de una compañía, promesas de restauración en tu familia, restauración en tu matrimonio, sea lo que sea, pero Dios nos da promesa, a todos nosotros nos da promesa para que nuestra casa sea salva, para alcanzar a nuestros familiares, para alcanzar a nuestros amigos, pero todos los que estamos aquí presentes tenemos promesas de parte de Dios. Y fíjese, este tema es muy bonito porque tiene dos partes, y las dos partes las vamos a ver, o dos cosas principales las vamos a ver en el día de hoy. Cuando Dios trae una palabra a tu vida, esa palabra te llena de fe, te llena de esperanza, te llena de alegría. Pero la realidad del caso, mis hermanos, es que después que esa palabra viene a tu vida, viene la realidad, viene el proceso, viene el tiempo, viene la espera, viene la fe que tienes que mantener hasta que esa promesa se cumpla. Pero usted sabe algo, el enemigo quiere hacerle olvidar la promesa de Dios. Y hay promesas que llegan rápido, hay promesas que se tardan años. Yo dije hace unos meses atrás que Dios me dio una promesa hace 21 años cuando yo me convertí a Jesús. Y este año se está cumpliendo. A mí nunca se me olvidó, no, le voy a ser sincero. Y dije, bueno, me casé, tuve hijos. Quizás Dios cambió los planes. Bueno, Dios conoce el futuro antes que llegue. Dios en su tiempo cumple sus promesas, pero nosotros tenemos que seguirle fieles a Él. Amén. Amén. Vamos a comenzar yendo al libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 12, que dice lo siguiente. Dice, a fin que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fíjense, hay dos cosas claves en este versículo para heredar o para alcanzar las promesas que Dios nos ha dado en nuestra vida. Número uno es la fe y número dos es la paciencia. Así que vamos a entrar en este día en esas dos cosas. Vamos a empezar a hablar acerca de la fe. Pero es necesario que usted tenga fe y paciencia, dice aquí, para heredar las promesas, así como esas personas tenemos que ser imitadores de esas personas que usaron la fe y la paciencia para alcanzar esas promesas. Amén. Amén. Ahora, número uno, la fe. Hebreos 11:1 dice lo siguiente. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo primero que usted tiene que tener es una convicción tan grande que esa convicción pase por lo que usted pase, tarde lo que se tarde, para llegar eso, usted va a seguir creyendo. Pero ahora aquí viene, como decir, lo interesante de la fe. Usted va a creer en cosas que usted no ve y que usted no ha visto. Ni su pareja ha visto, ni su familia ha visto, ni sus hijos han visto, ni sus familiares han visto, ni sus amigos han visto. Por eso dice la palabra de Dios, hay un versículo que el evangelio es locura para el que se pierde. Porque usted va a creer en cosas que usted mismo no las ha visto. ¿Cómo piensa usted que sus amigos, aunque no crecen, o conocidos que no conocen de Dios, le va a creer a usted las promesas que Dios le ha dado? No espera, hermano, aunque su pareja, o sus hijos, o sus padres a veces, o las personas cercanas crean las promesas que Dios le da. Porque a veces Dios nos da unas promesas que cuando te da esa palabra, te da esa fe, y solo tú la vas a creer. Pase por lo que tú estés pasando, pase el tiempo que haya pasado, tú vas a seguir creyendo en esa promesa, porque a ti se te dio la promesa. Amén. Pero debes estar convencido de algo que no lo ves. Eso es la fe. Por eso es que, hermanos, tenemos que, cuando ya usted lo ve, es porque ya usted lo recibe.
Pero mientras tanto usted está en fe, plenamente convencido. Dice, la certeza de lo que usted espera, lo está esperando. En cualquier momento puede pasar. Pero usted está convencido de algo que usted no está viendo. Miren lo que dice Romanos 10:17. Ahora, esto es muy importante, porque como yo le dije, el enemigo, Dios viene primero y te da una palabra, te da una promesa. Pero el enemigo, a través del proceso, te va a tratar de robar la fe que tú necesitas tener para alcanzar esa promesa. Dice Romanos 10:17, dice, de manera que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Ahora, si usted necesita fe para alcanzar las promesas de Dios, usted necesita conocer la palabra de Dios y leer la palabra de Dios, porque aquella es la que le va a dar a usted o aumentar la fe para que usted tenga suficiente fe para no perder la fe hasta que llegue la promesa. Amén. Porque en ese proceso que se puede tardar una semana, se puede tardar, yo me recuerdo el día que sacaron que el presidente vigente, Donald Trump, abolió el parole. Y me acuerdo que mis papás estaban devastados y es normal. Ese día Dios me dio una palabra y yo le dije a mi mamá. No pasaron muchas semanas cuando eso Dios se está encargando de ello. Eso no se tardó mucho, una semana, 2 semanas después. Pero hay promesas o palabras que Dios te da que se pueden tardar 5 años, 10 años, 20 años. Entonces hay promesas que vas a necesitar más fe, porque es un largo proceso. Entonces necesitas llenarte de la palabra de Dios para que tu fe sea aumentada, porque en ese proceso va a venir pruebas, va a venir tribulaciones, tu fe va a ser probada. El enemigo va a venir a tu vida y te va a decir, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está la promesa? Si tú le sirves a Dios, ¿por qué la promesa no se ha cumplido? Amén. Hermano, así se lo dice. No le dijo Satanás a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, lánzate de la pícula del templo, porque escrito está, aún la palabra el enemigo puede usar. Pero si tú conoces suficiente la palabra de Dios y te llenas de esa fe, vas a poder fortalecer tu fe para que así te mantengas firme, creyendo esa promesa que Dios te ha dado. Si vamos a Hebreos 11:6, dice lo siguiente, importantísimo. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador o recompensador de los que le gustan. Fíjense, acerca de la fe. Necesitamos leer la palabra de Dios para aumentar la fe, pero necesitamos también saber que cuando nosotros decidimos buscar a Dios y creerle a Dios en esas promesas, Él te va a recompensar. Él va a cumplir su promesa. Y fíjense, aún la palabra de Dios dice que la promesa que se tarda es tristeza para el corazón. Dios sabe eso. Así es. Tú puedes tener la fe más grande del mundo, pero después que ha pasado un tiempo y la promesa no se cumple, vas a llorar, vas a clamar, vas a hablar con Dios. Fíjense, en una ocasión los discípulos estaban tratando de sacarle, había un muchacho, quizás al final lo vamos a leer, que un demonio lo tiraba en el fuego y lo tiraba en el agua. Y sus discípulos estaban tratando de sacar el demonio, pero no pudieron. Después Jesús vino y sacó el demonio, pero antes de sacar el demonio, le pregunta al padre del muchacho y le dice, ¿tú crees que yo lo puedo sanar? Y él dijo, sí, yo creo. Pero después dijo, ayuda a mi incredulidad. Hermano, no me vaya a decir que usted en cierta ocasión no ha dudado de Dios. Todos somos seres humanos. ¿Por qué? Porque tu fe va a ser probada. Tu fe va a ser probada. Pero en esos momentos que tu fe es probada,
Simplemente tienes que confiar en la gracia de Dios, porque en tu debilidad es donde Él se glorifica. Amén. Porque si tú tienes la fe que nunca dudares, que si tienes la fe perfecta, se convierte en orgullo. Entonces empiezas a creer que es por tu fe y por ti que Dios lo va a hacer. Hermano, a Dios nadie le quita la gloria. Amén. Pero en esos momentos es donde tú tienes que decir, ayúdame a creer. Y ¿sabes qué es lo bueno del Dios que le servimos? Que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Amén. Como dije yo hace unos meses atrás, Dios no va a quitar o a cancelar la promesa y la bendición que Dios tiene para ti porque tú has cometido algunos errores. ¿Tú no crees que cuando Dios te dio la promesa ya Él sabía que tú ibas a cometer errores? Amén. Hermano, la palabra y la promesa de Dios no la cambia nadie. Amén. Ni aún tú mismo. Escucha bien, ni aún tú mismo puedes cambiar el propósito de Dios en tu vida. Amén. Cuando Dios decidió darte una palabra, cuando Dios te escogió antes de la fundación del mundo, Él ya sabía todos los errores que ibas a cometer. Él ya sabía todas las cosas malas que te iban a pasar. Y con todo y eso, Él te escogió. Y te dio las promesas. Y te escogió con un propósito. Y va a trabajar en ti para perfeccionar esa obra hasta el día de Jesucristo. Y lo va a cumplir. Amén. Por amor a su mismo nombre, porque eso se lo dijo a Moisés. Ahora fíjese, de este tema, la fe me parece que es lo más fácil. Porque cuando usted entra a la paciencia, porque la fe, como le dije, cuando Dios le da a usted una palabra, usted se llena de esa fe positivo, alegría, y usted empieza a pensar, sí, cuando venga la promesa, cuando reciba esto, cuando reciba aquello, está bien. Una semana después usted todavía está en el gozo, un mes después, bueno, sí, ahí vamos, le estamos confiando a Dios. Un año después, y 20 años después. no, y el enemigo viene y te dice, ¿será que fue Dios que te dijo eso? Hermano, el enemigo le va a tratar de meter duda a usted. Quizás eso no fue lo que Dios quiso decir. Correcto. Yes. Hermano, por eso cada vez que Dios le dio a usted una palabra, una promesa, escríbala. Por eso es lo que le dijo al pueblo de Dios, escribe mis palabras, las tenían en las paredes, hasta cuando dormía, las tenían en el techo para que ellos no se les olvidaran la promesa de Dios. Cada vez que Dios me da una palabra, yo la escribo, la guardo. Y cuando el enemigo quiere traer una duda a mí, yo vengo, abro mi teléfono donde lo tengo y la leo, y la leo, y la leo, y la leo, y la leo. Para recordarme la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que te va a mantener esa fe. Amén. Cuando el enemigo quiera traer duda a tu vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a entrar al número 2, a la paciencia, que como seres humanos, como he dicho yo muchas veces aquí en la predica, por eso el invento del microondas fue un éxito. Porque el ser humano quiere hacer todo rápido. Todo rápido. Pero no sabe igual la comida del microondas para nada, ¿verdad? Ni cerca. Y sana, exactamente. Pero en el mundo que vivimos, y sobre todo en este país, porque en el país de nosotros, pues, cada uno tenía su propiedad, no tenía que estar tan afanado de tantas cosas. Aquí, o corres, o te empujan, como dicen, ¿verdad? Porque tienes que pagar los bienes como sea. Pero fíjese, la paciencia, Santiago 1, 3 y 4 dice, y fíjese cómo están como ligadas la fe y la paciencia. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Solamente voy a usar esa parte. La prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que ya una vez que tú tienes fe, cuando Dios te ha dado esa promesa, entonces cuando pasa el tiempo, esa fe va a ser probada. ¿Y cómo va a ser probada esa fe? Alargando el tiempo de espera hasta que llegue la promesa. Amén. Y eso es lo que va a producir la paciencia. ¿Y usted sabe por qué? Porque todo en el tiempo de Dios es perfecto, dice la palabra de Dios.
Tú quieres algo tal día, en tal momento, en tal etapa de tu vida, pero Dios sabe en qué etapa, en qué momento es mejor para ti, para tu familia, para todo lo que tú le estás creyendo. Amén. Entonces, sabiendo eso, debemos creer que Dios sabe más que nosotros. Acuérdense que los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Amén. Pero Dios va a probar nuestra fe y la prueba de esa fe va a producir paciencia, y sin la paciencia usted no puede recibir la promesa. Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Entonces, a usted le va a venir, después que le viene la promesa, la palabra de Dios, a usted le va a venir prueba y tribulación. Y la fe es lo que va a mantenerlo a usted firme. Pero si usted soporta esa prueba, el soportar esa prueba, el mantener la fe, el pasar la prueba de su fe ser probada, es lo que va a producir la paciencia. Y una vez usted teniendo la paciencia combinada con la fe, llegan las promesas. Amén. Amén. Es más, usted no va a estar tanto pensando en la promesa. Yo me acuerdo una vez, estaba recién convertido, iba a una iglesia llamada Torrefuerte. Y yo quería en mi corazón algo, ¿verdad? Iba a haber un retiro. Y ese retiro yo era uno de los líderes de la iglesia, y nos dejaron saber de que en ese retiro era de líderes, pero iba a haber personas que le iban a enseñar a los líderes. Y yo quería ser una de las personas que traía una enseñanza. Y la verdad, pues yo ni siquiera había predicado todavía en la iglesia, así que, pero yo lo deseaba en mi corazón. Y yo le dije, bueno, Señor, si es tu voluntad, que se haga. Yo me recuerdo que una semana después, estábamos en una actividad de la iglesia, y uno de los copastores vino y se acercó a mí y me dijo, mira, te quiero compartir algo. Me dijo, ¿qué pasa, pastor? Mira, yo quiero que tú traigas una enseñanza en el retiro que se va a hacer el mes que viene. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero fíjese, yo ni estaba pensando o concentrado, como decir, en cuándo va a llegar eso, si va a pasar o no va a pasar. Porque ahí viene otro secreto. Cuando usted se enfoca en Dios y en las cosas de Dios, y usted se deleita en Dios, Él va a conceder las peticiones de su corazón. O sea, no se enfoque tanto en la promesa, porque la promesa va a venir. Enfóquese en lo que usted tiene que hacer. Amén. Ame a Dios, siga a Dios, sírvale a Dios, y en su tiempo la promesa va a llegar. Amén. Amén. Fíjense, vamos a leer Romanos 8:25. Y este versículo es como decir, combina las dos cosas. Romanos 8:25 dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Amén. O sea, fíjese, si esperamos lo que no vemos, está hablando de fe, porque la fe es la certeza, ¿verdad? Lo que se espera es la convicción de lo que usted no ve. Entonces, si lo esperamos, aquello que no vemos, con paciencia lo aguardamos. O sea, la fe y la paciencia están tan unidas, y usted necesita las dos para alcanzar las promesas. Es como decir, usted necesita tener suficiente fe, pero que esa fe no disminuya con el correr del tiempo hasta que llegue la promesa. Esa es la paciencia. La paciencia es que su fe no se agote. Y como estábamos leyendo al principio, ¿cómo usted hace eso? Leyendo la palabra de Dios, creyéndola a Dios, fortaleciéndose en Dios, buscando a Dios primero, hermano. Usted busca a Dios, su reino, su justicia. Ahora, yo quiero traer otra cosa que se me viene a mi mente. Usted puede estar lleno de fe y de esperanza, pero no la gente alrededor de usted. Usted se recuerda el
cuando Lázaro murió. Todo el mundo estaba llorando, atribulado. Aún Marta y María, las hermanas de Lázaro, le dijeron a Jesús, él no hubiese muerto si tú hubieses estado aquí. Pero Jesús, a propósito, cuando le dijeron que estaba enfermo, dijo, no voy a ir todavía, vamos en algunos días. ¿Por qué? Porque va a haber situaciones en su vida que se van a ver como no hay esperanza. Y para usted, si usted Dios le dio una palabra, para usted esa es la prueba de su fe. Porque la fe es algo que usted no está viendo. Y usted le está creyendo a Dios, un ser sobrenatural, el cual, y sigo repitiendo esto, para que Dios glorifique su nombre en su vida. Se lo voy a poner así, hermano, que es una de las cosas que yo a veces me pongo a hablar con Dios y le digo, Señor, yo sé que tú eres un ser sobrenatural, yo sé que tus pensamientos y tus caminos son más grandes que los nuestros, yo lo entiendo, pero no es fácil para los seres humanos. Porque entre más Dios va a glorificar el nombre de Él en su vida, más difícil que va a estar. Aleluya. Escúchame bien, no le estoy diciendo. Señor. Dios, glorifícate en mi vida. Bueno, te voy a traer una enfermedad mortal que te van a decir que te vas a morir en 3 meses. ¿Es glorificado cuando Dios te sane? Claro que sí. Pero vas a tener que pasar. Y Dios te dice, voy a restaurar a tu familia, pero la divide. Eso no tiene sentido, hermano. Ahí tiene que usted fe. Ahí no hay psicólogo, ahí no hay doctor, ahí no hay nada que valga. Porque aun cuando usted recurre a esas soluciones humanas, no le van a encontrar una solución. Dios lo va a pasar a usted por circunstancias y situaciones que el ser humano no lo va a poder ayudar. Y usted solamente va a tener una sola opción, y es creer la promesa de Dios y la palabra de Dios. Aunque el gobierno quiera pasar leyes en contra de la promesa que Dios te dio, Dios te la va a dar. Aunque el médico diga que estás enfermo, Dios te va a sanar. Aunque el psicólogo diga que no hay solución, Dios lo va a restaurar. Amén. Amén. Aleluya. Mi hermano, porque Dios es un Dios que siempre se lleva la gloria. Y si nosotros realmente le queremos servir, lo que pasa es que para nosotros como seres humanos es como decir, bueno, y lleguemos al punto de que tú crees, y tú lo crees, sí, yo lo creo, Señor, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, pero es que Dios va a poner a veces, y es Dios, la situación tan difícil que solamente tú eres el que va a creer. Imagínense a Moisés parado enfrente de ese gran mar rojo y el ejército de los egipcios. Y todos empezaron, no hubiésemos regresado allá, no hubiésemos quedado como esclavos. Levantemos líderes para matar a Aarón y a Moisés y nos regresemos a Egipto. Se volvieron locos, hermano, en medio del problema. No había una solución, ni siquiera humanamente había una solución. Pero ellos, ¿por qué no hicieron lo que dice Jeremías 33:3, que fue lo que hizo Moisés? Clama a mí, yo te voy a responder. Bien. Porque aunque no se vea una solución humanamente o con nuestros ojos físicos, siempre Dios tiene una respuesta. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Yo no sé en qué circunstancias tú te encuentras el día de hoy. Yo no sé qué enfermedad, qué escasez, qué bill tienes que pagar. ¿Qué solución, qué se tiene que solucionar en inmigración o en tu familia, en tu salud, lo que sea? Pero si tú clamas a Dios, Amén. aunque hayas tocado las puertas, aunque hayas buscado al ser humano, hermano, porque nosotros como seres humanos siempre vamos a buscar la solución a los problemas. Con nuestra inteligencia que Dios nos ha dado, Dios, bueno, yo trabajo más, yo cuadro mis números, yo hago esto, yo hago aquello, yo programo, yo hago esto. Pero a veces Dios, para llevarse la gloria y para darte a entender de que no depende de ti, sino de Él. Amén. Hermano, porque es la verdad. Tú puedes ser el ser humano más inteligente, programar y hacer las cosas y todo.
Pero Dios a veces te va a poner en situaciones donde tú no vas a tener la respuesta como ser humano, no vas a tener la solución, aunque la busques con el contacto que te dijeron lo que va. No, hermano, para que solamente te quede una solución y es buscarlo a Él. Amén. Para que dependas de Él, para que clames a Él, para que tú tengas la fe. Como dice aquí, que es necesario que en que se acerca a Dios crea que le hay que es galardonador de los que le buscan. Para que entonces puedas clamar a Él y Él te dé la solución. Amén. Tenemos que entender esto, hermano, porque mira, aún la palabra de Dios cuando nosotros leemos, sobre todo en el Viejo Testamento y en los Proverbios y en los Salmos, Dios nos enseña, nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos da guianza, cómo hacer las cosas para que nos vaya mejor en la economía, en la salud, en el matrimonio y todo. Pero aún haciendo todo eso, Dios te va a enviar tormenta. Escuche bien, porque a veces pensamos que es el enemigo trayendo la tormenta. Escuche bien. El enemigo no puede hacer nada que Dios no le deje hacer. Amén. Así es. Amén. El enemigo se presentó delante de Dios y le dijo: ¿no has visto a tu siervo Job, hombre perfecto que camina bajo tu voluntad? No hay otro él como él en la tierra. Sí, yo lo vi. Pero él hace todo eso porque te lo tienes cubierto con una protección. Está bendecido, su familia está bendecida, su economía, pero tócale su salud, tócale su familia, para que veas cómo maldice tu nombre. Y Dios le dijo: sí, ven, hazlo. Dios lo permitió. Hermano, Dios permite esa enfermedad. Dios permite esa escasez. Dios permite esa destrucción. Dios permite esa división. Dios permite esas cosas malas a veces. Dios lo permite. Pero escuche bien, el mismo Él que lo permite, ya sabe el futuro. Escuche bien. Y ya sabe, y va a usar todas esas cosas para bendecir su vida, para bendecir su familia, para mejorar tu carácter, para mejorar tu familia, para mejorar tu matrimonio, para mejorar tu economía, para mejorar tu futuro. Amén. Aleluya, Dios. Porque Dios no es un Dios malo, sino que Dios es un Dios sabio. Amén. Nosotros lo que tenemos es que entender los pensamientos de Dios. Aleluya, Señor. Tenemos que cambiar el modo de pensar como seres humanos, y por eso es que tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para conocer bien a Dios y decir: bueno, yo no entiendo como ser humano estas cosas, pero espérate un momento, al Dios que yo le sirvo es un Dios de propósito, es un Dios que conoce el futuro, es un Dios que va a usar todas las cosas en mi vida para bendecirme, para mi bendición. Entonces yo voy a confiar y tener la fe de que aunque estoy pasando por esto, Dios lo permitió con un propósito. Amén. Y voy a tener la fe hasta que hasta que Dios lo solucione todo. Hermano, es que cuando usted lo ve, la vida de José fue vendido como esclavo, fue tirado a la cárcel, todo con un propósito, todo conforme al propósito que Dios tenía con él. Pero no perdamos la fe, mi hermano. No perdamos la fe. Mire, y esto es un mensaje. Si nos tomamos media hora en traer este mensaje. Pero hermano, es un mensaje tan real que usted lo va a presenciar en su vida. Usted va a tener dificultad, usted va a ser probado, usted va a clamar, usted va a llorar, usted va a tener que buscar de Dios. Pero no escucha al enemigo, escucha a Dios. No vea la adversidad, no vea la tormenta, no vea como Pedro, que empezó a caminar sobre las aguas y después vio el viento y las olas como se movían y se empezó a hundir. No quite la mirada de Jesús, hermano, porque escúcheme algo. La tormenta no es una señal de que Dios no está ahí. La tormenta viene para probar su fe. Y Jesús mismo le dijo a sus discípulos que estaban con él en la barca: hombres de poca fe, ¿por qué dudas? Porque la realidad, hermano, es que se va a levantar la tormenta, se van a levantar los gigantes, se van a levantar. Usted a veces se va a ver cómo se vio el pueblo de Dios cuando llegó a Jericó con aquellas grandes paredes o murallas, y usted como ser humano no va a saber qué hacer.
Pero no se olvide la palabra de Dios, no se olvide al Dios que usted le sirve. Que el Dios que nosotros le servimos derriba las montañas, Amén. derriba a los gigantes, Amén. calma las Aleluya. tempestades. Hermano, pero tenemos que en esos momentos es tan indispensable, por eso yo traje ese mensaje hace 2 semanas, de tener una mente positiva. Hermano, no crea nada que le venga a su mente que a usted le va a robar su fe. Aunque sean versículos bíblicos, escuche bien, porque así fue que usó la palabra del enemigo. Escuche bien. Aunque sean versículos bíblicos, escuche bien lo que le estoy diciendo. ¿Verdad? Vamos a suponer que usted, porque el enemigo, hermano, es astuto, pero hasta tantos miles de años que tiene, ¿verdad? Él le puede traer a usted un versículo bíblico para engañarlo. Le voy a poner un ejemplo fácil. Vamos a suponer que el enemigo viene y le dice, ya no vas a alcanzar la promesa de Dios, porque tú le has fallado a Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios no escucha a los pecadores. Eso lo dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que si tú pecares, entonces me voy a arrepentir de las promesas que te dice y te voy a traer mal y no bien. Escuche bien, el enemigo te va a traer versículos bíblicos. Eso fue lo que le hizo a Jesús. Pero espérate un momento. Yo también me conozco la palabra de Dios, Satanás. Dice, irrevocables son las promesas y los llamamientos de Dios. Amén. Y dice, Él es fiel cuando yo soy infiel. La palabra de Dios dice que si yo confieso mis pecados, Él va a borrar todos mis pecados y me va a limpiar de toda maldad. Amén. Y Dios conoce mi corazón. Yo no estoy en el mundo. Porque escuche bien, hay una diferencia de usted estar en el mundo y viviendo una vida de pecado y otra estando usted sirviendo a Dios y amando a Dios. Pero la realidad del caso es que usted amando a Dios y sirviendo a Dios con toda su mente, como dice el primer mandamiento, con todo su corazón y con toda su alma, usted todavía va a cometer errores. Y usted todavía es un pecador. Y si alguno ha pecado con Dios, ahora. ¿Verdad? Amén. Y para interceder por nosotros. Entonces el enemigo aún va a usar versículos bíblicos torciendo la palabra de Dios para que usted pierda la fe. Él usó versículos bíblicos a 2 versículos bíblicos cuando tentó a Jesús. Lánzate del círculo del templo, porque escrito está, sus ángeles mandarán para que tu pie no tropiece en piedra. Eso le dijo, pero escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Gloria a Dios. Y después le dijo, bueno, mira, todo esto es mi reino. Si tú postrado me adorares, yo lo daré a ti. Y dice, no, porque escrito está, solamente a tu Dios adorarás y a él solamente servirás. Entonces fíjese, el enemigo aún puede torcer la palabra de Dios para engañarte. Cualquier cosa, cuando Dios te da una palabra o Dios te da una promesa, hermano, ya Dios sabía los errores que ibas a cometer. Ya Dios sabía las tormentas que se iban a levantar. Entonces no le creas al enemigo, aún ni cuando use la palabra. Hermano, porque para un creyente que le venga un versículo bíblico a la mente, eso es fuerte. Porque estamos enseñados de que así nos habla el Espíritu Santo, y es cierto. Pero tenemos que saber discernir la voz del Espíritu Santo. Amén. Amén. Todo lo que venga a su mente que te ayude a seguir a Dios, a amar a Dios. ¿Usted cree que Dios va a usar su propia palabra para ponerte down, como dice un americano? Ahí es donde usted tiene que reconocer cuál es la voz del enemigo y cuál es la voz de Dios. Amén. Le voy a pedir que se ponga de pie.